que quiero asegurarme. Recording in progress. Este es el primer video de la unidad 2, termodinámica para fisicoquímica y para conversión de la energía. La materia se va a dividir en 4 temas, que vienen a ser los ciclos, ¿ya? Viene a ser después los ciclos con proceso diabático, los ciclos con procesos reales y por último la calorimetría, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a dividir nuestro formulario en 4 partes. Esta va a ser la primera parte, ¿ya? Por lo que vamos a ver el día de hoy son los ciclos en gases ideales. Por lo tanto, necesitamos entender muy bien los videos que grabó el ingeniero Colanzi, que están en el mismo canal. Los videos de la unidad 2, clase 1, hasta la clase 4, ¿ya? Entonces, empecemos. Nosotros la primera fórmula o lo primero que vamos a hacer es anotar nuestros signos de calor y de trabajo. Nosotros aquí tenemos nuestro sistema, ¿ya? A nuestro sistema termodinámico puede entrar calor y también puede salir calor. Así como puede entrar trabajo y también puede salir trabajo. ¿Ya? Esto viene a ser calor y esto viene a ser trabajo, que se representa como W. Cuando entra calor a mi sistema, el calor es con el signo positivo. Cuando sale calor de mi sistema, es con el signo negativo. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Cuando mi sistema necesita calor, entonces mi sistema está ganando del medio exterior, por lo tanto se hace positivo. Cuando mi sistema desprende calor al medio exterior, mi sistema se hace negativo. Lo mismo sucede para el trabajo, pero esta vez es un poco diferente, ¿ya? Cuando entra trabajo a mi sistema, entra con el signo negativo. Y cuando sale trabajo de mi sistema, es con el signo positivo, ¿ya? Entonces, todo esto se basa en la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica, que me establece que la variación de la energía es igual a la variación de calor más la variación de trabajo. Ya viene a ser de esta manera. ¿Qué viene a ser entonces el trabajo? Entonces aquí vamos a anotar trabajo. Pero antes de anotar trabajo, vamos a ver las unidades que tienen cada uno de la primera ley. La energía interna, el calor y el trabajo se representan como kilocalorías, o también se representan como calorías, se representa como joules o kilojoules, ¿no? Como cualquiera de esos se puede representar. El trabajo, ¿no? La variación de trabajo es igual a menos la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Todas estas fórmulas que yo les estoy anotando ya están derivadas y están también integradas. Entonces son fórmulas directas, ¿no? Ahora hay que entender los signos del trabajo. Ya hay que entender los signos que tiene el trabajo. ¿Ya? Cuando el trabajo, ¿no?, es negativo, se denomina expansión. ¿Ya? Expansión. ¿Qué quiere decir expansión?
Como mi trabajo va a ser negativo, entonces yo tengo la fórmula. Mi variación de trabajo es igual a menos presión por el volumen final menos el volumen inicial. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Si ustedes ven aquí, vamos a hacer la ley de los signos. Esto es negativo para que sea aquí negativo, ¿no? Para que este resultado me dé negativo, aquí yo tengo que multiplicar con un positivo, porque negativo por positivo sigue siendo negativo, ¿no? Por lo tanto, para que sea aquí positivo, yo tengo que el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. ¿A qué se refiere esto? Que mi volumen final tiene que aumentar al volumen inicial para que haya una expansión, ¿no? Para que esto se haga más grande. Entonces, expansión nosotros lo vamos a tomar como el signo negativo. ¿Qué pasa con el trabajo cuando es con el signo positivo? Se denomina compresión. Entonces vamos a anotar aquí compresión. Para que salga una compresión, ¿no? Para que se comprima, tiene que salir con un signo positivo. Por lo tanto, el mismo ejemplo anteriormente. Nosotros tenemos el trabajo como la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Para que sea una compresión, veamos los signos. Negativo por me tiene que dar positivo. Entonces, aquí tiene que ser el mismo signo, ya que los mismos signos me dan positivo. Entonces, negativo por negativo me va a dar positivo. Y para que sea positivo, aquí el volumen final tiene que ser menor que el volumen inicial, ¿no? Para que aquí directamente me dé negativo. Por lo tanto, el volumen final tiene que ser menor que el volumen inicial. Veamos unos ejemplos. ¿Qué pasa si mi volumen final es 8 y mi volumen inicial es 4? 8 menos 4 me da 4, es un signo positivo. Por lo tanto, esto es una... Por lo tanto, en este caso, si multiplicamos con la presión positivo por el negativo de la presión, ¿qué me va a dar? Menos, ya sea si la presión es 1, me va a salir menos 4. Y si sale menos 4, entonces es una expansión. Quiere decir que el volumen final es mayor que el volumen inicial. Por otro lado, ¿qué pasa si el volumen final es menor que el volumen inicial? En este caso, el volumen final es 4 y el volumen inicial es 8. 4 menos 8 me va a salir menos 4. Multiplicado por el negativo de la presión, sería menos 1, me va a salir positivo, me va a salir 4 positivo. Por lo tanto, esta es una compresión. ¿Ya? Esos son los fundamentos que nosotros necesitamos entender de los volúmenes dentro del trabajo. Cuándo es una expansión y cuándo es que mi volumen es una compresión. ¿Ya? Una vez nosotros entendamos estos fundamentos, ya podemos empezar a resolver los ejercicios. Puesto que si ustedes se ponen a ver los ejercicios sin entender esta teoría que yo les estoy explicando, se les va a hacer muy difícil, se van a llegar a chipar. Entonces, ya tenemos el trabajo cuando es expansión y cuando es compresión, ¿no? Vamos a ver entonces la fórmula de los gases. Esta fórmula ya la hemos visto con anterioridad en la unidad 1, pero en este caso, esta termodinámica que nosotros estamos viendo es un poco diferente a la termodinámica clásica que nosotros llevamos a conocer en la universidad con la materia que da, por ejemplo, el ingeniero Antelo, el ingeniero Gonzalo, incluso el ingeniero Heredia, entre varios otros ingenieros que dan la materia, ¿no? Porque esto viene a ser los gases. Nosotros, acordémonos de la fórmula. Para un proceso isotérmico,
¿Qué significa un proceso isotérmico? Significa que la temperatura es constante. Para un proceso isotérmico, yo tengo la siguiente fórmula. En un proceso de 1 a 2, ¿no? Yo tengo la fórmula que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Para un proceso isobárico, yo tengo la siguiente fórmula. Un proceso isobárico es un proceso donde la presión es constante. ¿Cómo sería mi fórmula? El volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Vamos a ver ahora el último proceso, ¿no? Un proceso isocórico. Un proceso isocórico es un proceso donde el volumen es constante. Al ser el volumen constante, yo tendría presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no? Estas son las fórmulas del proceso, ya, porque en la termodinámica se siguen varios tipos de procesos. Proceso isocórico, proceso isobárico, proceso isotérmico. Más adelante vamos a ver otros tipos de procesos, como es el proceso adiabático, como un proceso isoentálpico, ¿no? Y también isoentrópico. Aparte de estas fórmulas de isotérmico, isobárico, isocórico, también necesitamos acordarnos de la ecuación general de los gases. La presión por el volumen es igual a N por R por T. En este caso, R, la constante de los gases, viene a ser 0.082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin mol. ¿Ya? Esas son las fórmulas que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza. Copien hasta ahí. Recording stopped. Ya pueden activar su audio. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Pueden activar su audio o no pueden? Ya. Continuemos entonces. Recording in progress. Una vez nosotros hemos completado esta parte fundamental de nuestro formulario, ahora nos pasamos a la energía en proceso isotérmico, proceso isobárico y proceso isocórico. Pero antes de todo esto, hay que anotar también unos valores, ya que lo vamos a anotar aquí mediante la resolución de los ejercicios. Entonces, aquí vamos a poner en un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, yo tengo que calcular la variación de la energía interna y tengo que calcular también la entalpía. Entonces, la fórmula es la siguiente. La variación de la energía interna es igual al número de moles por el CB por la temperatura final menos la temperatura inicial. Mientras tanto, la variación de entalpía es igual al número de moles por el Cp por la temperatura final menos la temperatura inicial, que viene a ser el Cb y el Cp. El Cb es la capacidad calorífica a volumen constante y el Cp la capacidad calorífica a presión constante. Por lo tanto, al ser un proceso isotérmico a un proceso de temperatura constante, esto de acá
Si la temperatura es igual, supongamos que la temperatura es 30. 30 menos 30 se me hace 0, ya que es temperatura constante. Por lo tanto, todo esto de aquí se me hace 0. Y todo número multiplicado por 0 también se me hace 0. Por lo tanto, estos dos se me van a hacer 0 en un proceso isotérmico. Luego de esto tenemos el trabajo. El trabajo va a ser igual a menos N por R por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Y por último calculamos el calor de la primera ley. De la primera ley yo tengo lo siguiente. La energía interna es igual al calor más el trabajo. Como la energía interna se me hace 0, entonces me quedaría que el calor, trabajo está con el signo positivo, pasa del otro lado con el signo negativo. Es lo que me salga del trabajo con el signo cambiado. Eso es para un proceso isotérmico. Ahora, ¿qué viene a ser el CB y el CP? ¿Ya? Vamos a anotarlo de esta manera. Vamos a anotarlo en una pequeña tablita. Vamos a poner proceso monoatómico y diatómico. Monoatómico y diatómico. Aquí tenemos el CB y aquí tenemos el CP. Un proceso monoatómico es cuando un gas es monoatómico. Diatómico es cuando es diatómico, ¿no? Un proceso monoatómico puede ser los gases nobles, por ejemplo, son monoatómicos, como el helio, el argón, etcétera, ¿no? Los diatómicos ya vienen a ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera. Cuando es monoatómico, el CB vale 3 medios de R. Cuando es monoatómico, el CP vale 5 medios de R. Cuando es diatómico, el CB cambia, vale 5 medios de R. Y el CP, 7 medios de R. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿esta R es esta 0,082? No. El valor de R cambia. R va a ser igual a... Recording stopped. Disculpa, me olvidé cuánto es que vale R. Es 1.987 creo que era. R igual a 1.987 calorías sobre grados Kelvin. 1.987. Recording in progress. En este caso decíamos que R vale 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol. Esta R que está acá es esta de acá. No vayan a poner la de 0,082. Todas estas R son 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol. A no ser que el ingeniero me dé otro valor de R. A no ser que el ingeniero me dé otro valor, ¿no? Entonces, esto es para un proceso isotérmico. Vamos a ver para un proceso isocórico. Un proceso isocórico es un proceso donde el volumen es constante. Por lo tanto, número 1 se mantiene en esta fórmula. La energía interna es igual a N por el CB por temperatura final menos temperatura inicial, se lo anota como variación de temperatura. O si ustedes quieren, ponen temperatura final menos inicio. Es lo mismo. La entalpía es lo mismo. N por el CP por la variación de temperatura. Es decir, temperatura final menos inicial. Número 4. El trabajo es igual a menos presión por el volumen final menos el volumen inicial. Como es un proceso isocórico, si el volumen va a ser el mismo, o sea, el volumen final es el mismo que el volumen inicial, yo tendría 5 menos 5 igual 0. Por lo tanto, no existe trabajo aquí.
ya que para que exista trabajo tiene que haber una variación de volumen. Y por último, el calor lo calculamos a través de la primera ley. La variación de la energía es igual al calor más la variación de trabajo. Como no existe trabajo, entonces mi calor va a ser igual a mi energía interna para un proceso isocórico. Ahora vamos a ver para un proceso isobárico. Isobárico. Nosotros tenemos que en un proceso isobárico la presión es constante. Por lo tanto, se mantiene mi fórmula de energía interna y de entalpía. La energía interna es igual a N por el CB por la variación de la temperatura. La variación de entalpía es igual a N por el CP por la variación de temperatura. Solamente que en este caso número 3, la entalpía va a ser igual al calor. Por lo tanto, el dato que yo saque de la entalpía, ese va a ser mi calor, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el trabajo? De la primera ley despejamos trabajo. Por lo tanto, me queda que el trabajo va a ser igual a la variación de la energía interna y el calor que está sumando pasa a restar. Me quedaría de esta manera. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas que yo necesito para la primera parte, para los gases ideales, ¿no? Este es mi pequeño formulario que yo voy a copiar y aquí continúan más fórmulas, pero a medida en que nosotros avancemos en la materia, vamos a ir rellenando aquí. Recording stopped. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Pudieron copiar el formulario? ¿Se puede ver bien? ¿O lo van a copiar un día antes del examen? ¿Auxi qué significa CB y CP? El CB significa capacidad calorífica a volumen constante y el CP significa capacidad calorífica a presión constante. Ya, listo, gracias. Ahora, ¿de dónde sale ese dato de CB y CP? Están en el video unidad 2, clase 2, en mi canal de YouTube. Por si acaso me disculpo si es que estos días estuve subiendo videos y los estuve borrando en mi canal de YouTube. Pasa que yo quiero que los videos estén en la máxima calidad posible, pero como el ingeniero lo grabó por Zoom y me los envió, entonces ustedes saben que se ve un poco mal la calidad, ¿no? Por lo tanto tuve que subir un poco más el brillo y tuve que aumentarle un poco más de calidad ya para que el video se pueda ver bien. ¿No hay más dudas, chicos? Por si acaso, esta fórmula no la utiliza el ingeniero, ¿ya? Pero el resultado da el mismo. No se preocupen ustedes si es que en el libro yo resuelvo un ejercicio con esta fórmula y el ingeniero resuelve con otra fórmula, yo les prometo que va a dar el mismo resultado, ¿ya? Eso no se preocupen. Pero estas fórmulas son mucho más sencillas a que yo les enseñe las otras que pone el ingeniero, que son más largas, ¿ya? Entonces, empecemos. Ahorita en clase a sus compañeros que no entraron, ustedes pueden preguntar las dudas, ¿no? Porque cuando yo empiece a grabar, yo voy a hablar directamente y si es que lo ven un día antes del examen, no van a poder preguntar dudas, ¿no? Copien un rato. Mientras voy a tomar un vaso con agua. Ya vengo. 2 minutos.
¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden que yo siempre lo subo a YouTube, chicos, los videos? Siempre yo lo voy a subir a YouTube. Ya, eso no se preocupen. Ahora me van a disculpar un ratingo, pero este formulario lo voy a copiar en una imagen, porque si lo resuelvo, para tener mayor comodidad al ingresar, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí en File. Pueden activar su audio, ¿no? Ya pueden activar su audio. Cuéntenme, chicos, cómo les fue en el examen, qué les pareció, estaba fácil, estaba difícil, les faltó tiempo, se chiparon. ¿Qué dicen? ¿Quieren que lo resuelva el examen después de la clase? ¿No quieren que lo resuelva? ¿Les da miedo ver en qué se equivocaron? Perdón, chicos, ya, esta fórmula yo me la sé de memoria. Ya, pero ustedes practíquenla primeramente con las fórmulas, ¿no? O sea, ustedes con su formulario aquí al ladito. Y después ya intentan hacerlo de memoria, ¿ya? Porque el examen es sin formulario, ¿no? Entonces tienen ustedes harto tiempo para estudiar, ¿ya? Y ahora sí, ¿qué les pareció el examen? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? ¿Qué opinan? A ver, mientras hacemos esto. Sigamos entonces. Voy a silenciar de nuevo para empezar a grabar ya. Ahora sí. Recording in progress. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice un mol de un gas ideal a 0 grados centígrados y una atmósfera en un ciclo sufren las siguientes transformaciones. En la primera etapa tenemos una expansión isotérmica al doble del volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Primeramente necesitamos 3 variables aquí, que son la presión, el volumen y la temperatura. Como dice claramente un mol de un gas ideal, nosotros lo tomamos como el proceso monoatómico. Monoatómico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir proceso monoatómico? Que el Cb va a ser igual a 3 medios de R y el Cp va a ser igual a 5 medios de R. La capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios de R y la capacidad calorífica a presión constante es 5 medios de R. Eso es lo primero que ustedes tienen que anotarse en el examen, ¿ya? Luego de esto analizamos el estado 1. El estado 1 dice expansión isotérmica, entonces ponemos aquí isotérmica. ¿Qué quiere decir isotérmica? Que la temperatura es constante, ¿ya? ¿Qué quiere decir que la temperatura sea constante? Que la variación de temperatura va a ser igual a 0. Entonces, anotamos los siguientes datos, ¿ya? Vean ustedes que aquí dice presión A, volumen A, temperatura A, y aquí dice presión B, volumen B y temperatura B. Entonces, el ejercicio me dice calcular la variación de calor, el trabajo, la variación de energía y entalpía en cada una de las etapas, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Anotemos la presión A, tal y como está aquí. El volumen A, la temperatura A. Y aquí, todo esto pasa a una presión B, a un volumen B y a una temperatura B. ¿Qué datos tenemos? Un mol de un gas ideal a 0 grados centígrados. Acordémonos
que nosotros tenemos que transformarlo a Kelvin. Por lo tanto, 0 grados centígrados sería 273 grados Kelvin. Y una atmósfera, ¿no? Sufren la siguiente transformación. Expansión isotérmica al doble del volumen. Por lo tanto, de A yo tengo la presión y la temperatura. Me falta el volumen. De B yo tengo la presión no la tengo. El volumen me dice que es 2 veces el volumen inicial. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí dice el doble del volumen. Y la temperatura, ¿cuál va a ser mi temperatura? Si es un proceso isotérmico, quiere decir que la temperatura es constante. Por lo tanto, la temperatura de 273 se va a repetir aquí, porque es un proceso isotérmico, temperatura constante. Una vez ya yo tengo estos datos, tengo que analizar lo siguiente. Aquí es un proceso normal. Y aquí ya es un proceso isotérmico. En un proceso normal, yo calculo el volumen de la siguiente fórmula. Presión por volumen es igual a N por R por T. Y en un proceso isotérmico, isocórico o isobárico, yo calculo por esta fórmula. La presión en A por el volumen en A sobre la temperatura en A es igual a la presión en B por el volumen en B sobre la temperatura en B. Es isotérmico, por lo tanto las temperaturas se me van y me quedarían la presión en A por volumen A es igual a la presión B por volumen, aquí me equivoqué, aquí volumen en B, ¿no? Volumen en B. Veamos nuestro formulario. Proceso isotérmico, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. En la misma fórmula, ¿no? Entonces, aquí encontramos el volumen. El volumen va a ser igual a N por R por T sobre la presión. ¿Ya? Reemplazando datos, aquí dice claramente un mol de un gas ideal. Por lo tanto, N va a ser igual a un mol. El volumen va a ser igual a un mol. Ahora aquí, ¿qué constante utilizamos? En este caso, ¿ya? Como cuando nosotros calculamos la energía, la entalpía, nosotros utilizamos la R, que vale 1.987. Esta R la utilizamos cuando es estas variaciones. Cuando es un proceso normal, utilizamos la R de 0,082. Entonces, en este caso sería 0,082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin mol. Por la temperatura, 273 grados Kelvin. Todo esto dividido entre la presión de una atmósfera. Entonces, mol se va con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin. Me quedaría el volumen en litros. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 0.082 por 273. 22.4. Ahora pueden utilizar 22.39, ¿no? Pero yo voy a utilizar 22.4 litros. Entonces aquí sería 22,4. Como aquí es el doble, porque aquí volumen B es 2 veces el volumen A, volumen 1, entonces aquí sería el doble de 22.4, sería 44,8. Hasta aquí ya he calculado la primera parte. Ahora la segunda parte de aquí ya no es un proceso normal, ahora es un proceso isotérmico. Por lo tanto, para calcular la presión B yo utilizo la fórmula. Presión 1 o presión A por volumen 1 o volumen A es igual a la presión 2 o el volumen B por el volumen B. De aquí voy a despejar la presión en B. La presión en B va a ser igual a la presión en A por el volumen en A. Ahora, este
volumen en B está multiplicando, por lo tanto, pasa a dividir. Por lo tanto, la presión en B va a ser igual a una atmósfera, que es la presión 1, por el volumen en A, 22.4, dividido, ¿no?, entre el volumen B, 44.8. Por lo tanto, la presión en B va a ser igual. Ahora, acordémonos de algo. La presión es inversa al volumen. ¿Qué quiere decir? Que si el volumen está aumentando, ¿no?, la presión va a disminuir. Por lo tanto, en este caso, como el volumen ha aumentado, la presión sí o sí tiene que disminuir. Veamos si se cumple lo siguiente. Sería entonces 1 por 22.4 dividido entre 44.8. Me sale 0,5. Eso quiere decir que se cumple, ¿no? Porque si el volumen aumenta, la presión disminuye. Entonces aquí sería presión en B 0,5. Ya tengo todos los datos necesarios. Ahora puedo encontrar la variación de la energía interna, la entalpía, el trabajo y también el calor, ¿no? Entonces ponemos aquí. Vamos a irnos a nuestro formulario. Y como es un proceso isotérmico, yo tengo estas fórmulas que están acá. Por lo tanto, las copio, ¿no? Yo la voy a hacer directamente. Ustedes pueden revisar. Entonces, ponemos acá. Etapa 1. Tenemos que la energía interna y la entalpía van a ser igual a 0. Porque es un proceso isotérmico, tal y como lo expliqué en el formulario. Después de esto tenemos que el trabajo es igual a menos N por R por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Cuál R es la que yo voy a utilizar? Veamos aquí, como es una variación, yo utilizo la de 1.987. Entonces, calculando el trabajo, yo tengo, el trabajo va a ser igual a menos 1 por R, 1.987 calorías sobre grado Kelvin mol por la temperatura. La temperatura era de 273 grados Kelvin por el logaritmo natural, ¿no?, del volumen 2, 44.8 litros sobre el volumen 1, 22.4 litros. ¿Ya? Ahora, esto de aquí es mol, ¿no? No olvidé anotarlo. Entonces, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin. Aquí litro se simplifica con litro. Y el trabajo me sale en calorías. La unidad que tiene que salir. Calculamos esto. No se olviden colocar el menos 1 aquí. Ahora, repasando teoría. Vamos a repasar un poco la teoría. Aquí hay un aumento de volumen. Por lo tanto, al haber un aumento de volumen, ¿no?, que quiere decir que el volumen final es mayor que el volumen inicial, es una expansión. Al ser una expansión, me tiene que salir el trabajo negativo. ¿Ya? Entonces, nos vamos aquí y calculamos. Sería entonces menos 1 por 1.987 por 273 por el logaritmo natural de 44.8 dividido entre 22.4. Sale un trabajo negativo. Menos 376 le vamos a poner, ¿ya? Redondeado. Menos 376 calorías, ¿ya? ¿Y el calor cómo lo encontramos? ¿No? El calor, ¿cómo lo encontramos?
de la primera ley. Entonces, 1, 2, 3, 4. Nosotros sabemos en la primera ley que la variación de la energía es igual a la variación del calor más la variación del trabajo. Como en este caso, la energía interna es 0, me sale que el calor es igual a menos el trabajo. Entonces, la variación de calor va a ser igual a menos, paréntesis, el trabajo me sale menos 376 calorías. Menos por menos se hace más. Por lo tanto, el calor me sale 376 calorías, positivo. ¿Ya? Entonces, para poder hacer este ejercicio, tenemos que armarnos una pequeña tablita. ¿Ya? Aquí la vamos a armar. Aquí vamos a armar nuestra tablita. Vamos a poner entonces los siguientes datos. Vamos a poner la variación de la energía interna, la variación de la entalpía, la variación del calor y la variación del trabajo. En la etapa 1 me sale que la energía interna es 0, la entalpía es 0. Me sale que el calor es lo mismo que el trabajo, ¿no? El trabajo me sale menos 376. Entonces, el calor es el positivo, 376 positivo. Hasta ahí yo he terminado mi etapa 1, ¿ya? Vamos a ver cuál es la etapa 2. La etapa 2 dice calentamiento isobárico hasta los 100 grados centígrados, ¿no? Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. La presión en B por volumen B, temperatura en B, se va a una presión en C por volumen en C y temperatura en C. Por lo tanto, aquí yo tengo que anotar, número 2, la presión en B, el volumen en B y la temperatura en B se van hasta la presión en C, el volumen en C y la temperatura en C. Anoto todos los datos que yo tengo en B, ¿no? La presión era 0,5. El volumen es de 44.8 y la temperatura 273. Ahora veamos qué me espera en el estado B, ¿no? Porque es lo que decía. Calentamiento isobárico hasta los 100 grados centígrados, ¿no? Ahora, esos 100 grados centígrados tenemos que transformarlo a Kelvin. 100 más 273 me hace 373. Por lo tanto, aquí la temperatura es 373, ¿no? Entonces, esto es una etapa isobárica. ¿Qué quiere decir isobárico? Que la presión es constante. Como la presión es constante, entonces la presión en B se repite en la presión en C. Aquí sería 0,5, ¿no? Estamos poniendo la constante. Pero no sé el volumen en C. Entonces, hasta aquí es un proceso normal y aquí es un proceso isobárico. Por lo tanto, de la siguiente fórmula, la presión en B por el volumen en B sobre la temperatura en B va a ser igual a la presión en C por el volumen en C sobre la temperatura en C. Proceso isobárico, simplificamos la presión, me quedaría el volumen en B, me quedaría de la siguiente manera, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Veamos el formulario. Isobárico, volumen 1 sobre temperatura 1, cumplimos, ¿no? Entonces, continuamos. De aquí yo necesito encontrar el volumen en C, por lo tanto, despejamos. Entonces yo tengo que el volumen en C va a ser igual al volumen en B por la temperatura en C sobre la temperatura en B, ¿no? De aquí despejamos. Temperatura pasa a multiplicar y esto se queda ahí. Por lo tanto, el volumen es proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si la temperatura aumenta, el volumen
volumen también tiene que aumentar. Verifiquemos. El volumen en C va a ser igual a 44.8 por 373 dividido entre 273. Por lo tanto, el volumen en C, ¿cuánto me va a dar? Sería entonces 44.8 por 273 dividido, perdón, aquí no es 200, no, aquí es por 373 dividido entre 273. Sale 61.2, ¿no? 61.2. Entonces, aquí ponemos 61.2 litros. 0.2 litros. Ya. Una vez que ya tenemos todos los datos de presión, volumen y temperatura, ya puedo resolver. Me voy a mi formulario y veo, ¿no? Veo donde dice proceso isobárico, la presión es constante. ¿Qué quiere decir con la presión es constante? Que lo resuelvo con la siguiente fórmula. Entonces me vengo acá. Vamos a empezar con la energía interna. Número 1, la energía interna es igual a N por el CB por la variación de temperatura. Reemplazamos datos. Esto igual a 1 mol por el CB. El CB para un proceso monotónico era 3 medios de R, ¿no? Y la variación de temperatura es la temperatura final, 373, menos la temperatura inicial. Reemplacemos datos. Mol por 3 medios de R. R vale 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol. Por paréntesis 373 menos 273. Ambos son Kelvin. Por lo tanto, aquí podemos simplificar mol con mol y Kelvin con Kelvin. Entonces me queda que mi energía interna es igual a, sería entonces 3 medios por 1.987 por 373 menos 273. Me sale 298.05 calorías, ¿no? Verifiquemos 3 medios por 1.987 por la diferencia, ¿no? Está correcto. Ya tenemos entonces la energía interna. Ahora calculemos la entalpía. Entonces ponemos número 2, entalpía. La variación de la entalpía es igual a N por el Cp por la variación de temperatura. Directamente, esto igual a 1 mol por 5 medios de R. 5 medios por 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por 373 menos 273. Ambos son grados Kelvin. Por lo tanto, de nuevo, mol con mol, Kelvin con Kelvin. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula de acá con esta fórmula que tenemos aquí? En simples palabras, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? La diferencia es que aquí hay un 3 y aquí hay un 5. Me pregunto yo, a este resultado de 298.05, ¿qué pasa si yo lo divido entre 3? Entonces anulo este 3. Y si lo multiplico por 5, entonces meto estos 5. ¿Entienden? Es como que aquí tuviera un 3. Si lo divido entre 3, entonces se me anula este 3. Y si lo multiplico por 5, es como si lo pusiera el 5 ahí mismo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 298.5 dividido entre 3 por 5 me sale 496.75. 496.75 calorías. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos normalmente? A ver, veamos. 5 medios por 1.987 por
373 menos 273. Me sale lo mismo. Este es un pequeño truco que ustedes pueden hacer, ¿no? Nuevamente, aquí, si yo lo divido entre 3, estoy anulando este 3 de acá. Y si lo multiplico por 5, perdón, y si lo multiplico por 5, estoy incorporándole este 3, un 5. Entonces sería 1 mol por 5 medios de R por esto que está acá. Lo mismo que yo tengo acá, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Ustedes pueden utilizar este truco o si no, calcúlenlo de la manera normal. Le va a salir lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con el calor cuando es un proceso isobárico? El calor se convierte en mi entalpía. Por lo tanto, el calor va a ser igual. ¿Cuánto es mi entalpía? 496.75 calorías. Ya tengo entonces mi energía interna, mi entalpía y mi calor. Y el trabajo lo voy a calcular de la primera ley, ¿no? La energía interna es igual al calor más el trabajo. De aquí despejo trabajo. Trabajo va a ser igual a la energía interna menos el calor. Veamos los volúmenes. El volumen está aumentando. Por lo tanto, al aumentar es una expansión. Al ser una expansión, el trabajo me tiene que dar negativo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual 298.05 menos 496.75. Ambos están en la unidad de calorías. Por lo tanto, el trabajo me va a salir en calorías. Ahora, ¿cuánto sale? Sería entonces 298.05 menos 496.75. Sale menos 198.7 calorías, ¿no? De esta manera ya encontré en mi segunda etapa los datos que necesito, ¿ya? Ahora, de aquí yo tengo que rellenar la tablita que hice a un comienzo. Por lo tanto, nos vamos a ir a nuestra tablita de aquí arriba y vamos a poner los datos que encontramos, ¿no? Etapa 2. Etapa 2. La energía interna me salió 298.05. La entalpía me salió 496.75. El calor me sale lo mismo que la entalpía, 496.75. Y el trabajo me sale menos 198.7. Estos son los datos que yo tengo de la etapa 1 y la etapa 2. Recording stopped. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Ya les activé para que puedan hablar. Han modificado el calendario académico. Me dice que el último día de clase, el último día de entrega de nota, es el 31 de enero. Por lo tanto, el último día de clase es el 15 de enero. ¿Cuándo les digo ustedes van a dar su último examen de termoquímica? El 28, creo. Sábado 8 de enero van a dar termodinámica y sábado 22 de enero van a dar termoquímica. Ya, entonces estamos a tiempo. Y eso que voy a tratar de que avanzar lo más rápido posible para que su examen de termoquímica, su examen de termodinámica lo van a dar el 8. Voy a hacer todo lo posible para que su examen de termoquímica lo den el 15, es decir, una semana después. O le voy a preguntar al ingeniero si va a tomar repechaje, así hay repechaje, si no, ya ni modo. Que no, repechaje para qué, digamos, sí.
Y hemos escogido un examen por unidad regalado, ¿sí? Ya. Ahora, enfoquémonos en esto. Ya después hago el comunicado. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? No, ¿eh? Ya. Voy a continuar con la etapa 3. La etapa 3 lo voy a hacer aquí ya. La etapa 4 también, para hacerlo más rápido. Voy a silenciar el audio de todos, ¿ya? Recording in progress. Una vez ya tengo la etapa 1, tengo la etapa 2, puedo ir a ver cuál es mi etapa número 3. ¿Qué dice la etapa 3? Dice compresión isotérmica hasta el volumen inicial. ¿Ya? Entonces, nos vamos aquí. Aquí mismo, ya vamos a anotar etapa 3. No va a alcanzar el espacio, ¿no? Etapa 3. Isotérmica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que la etapa sea isotérmica? Que la temperatura es constante, ¿no? Por lo tanto, todos mis datos que yo tengo aquí de C, lo anoto acá. Entonces yo digo lo siguiente. La presión en C, la temperatura en C y el volumen en C se van a ir hasta la presión en D, la temperatura D, etc. ¿Qué datos tengo en la presión en C? 0,5. Aquí vamos a intercambiar lugar ya. Aquí vamos a poner primero el volumen y luego la temperatura. El volumen en C y la temperatura en C. Ya, el volumen 61.2 y la temperatura 373. ¿Ya? Por lo tanto, esto se me va a ir hasta una presión en D, un volumen en D y una temperatura en D. ¿Ya? Como dice que esto es isotérmico, entonces aquí la temperatura 373. Ahora dice que se va hasta un volumen inicial. Me voy yo a mi estado 1, que viene a ser la presión en A, volumen en A, y veo cuánto era el volumen, 22.4. Por lo tanto, aquí mi volumen es de 22.4. Ahora, para calcular la presión, yo lo hago a través de mi fórmula, ¿no? La presión en A por volumen en A sobre es igual a la presión en B por el volumen en B sobre la temperatura en B. Perdón, en este caso era C y D, ¿no? Ya ustedes lo corrigen. De aquí simplificamos, ¿no? Como isotérmico se me va esto, ¿ya? Y me quedaría entonces que la presión, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? La presión en C por el volumen en C es igual a la presión en D por el volumen en D, ¿ya? De aquí yo despejo presión en D. La presión en D va a ser igual a la presión en C por el volumen en C dividido entre el volumen en D. Ahora, como yo les dije, la presión es inversamente al volumen. En este caso, si el volumen está disminuyendo, la presión tiene que aumentar. Entonces nos fijamos. La presión en C sería 0,5 por 22.4, ¿no? Dividido entre, no, perdón, aquí no es 22.4, ¿no? Esta es la presión en D. La presión en C es 61.2 dividido entre la presión en D, 22.4. Ahora sí. Por lo tanto, la presión en D me va a dar lo siguiente. 0.5 por 61.2 dividido entre 22.4. Me sale 1.37. 1.37 atmósferas, ¿no? 1.37.
Veamos entonces si el volumen disminuye, la presión aumenta. Están bien. Ahora calculemos. Dice isotérmica. Ya sabemos qué pasa cuando es isotérmica. Número 1, mi energía interna es 0. Número 2, mi entalpía es 0. Entonces, aquí vamos a poner entonces etapa 3. Nuevamente, esto se me hace 0, esto se me hace 0. Ahora vamos a calcular el trabajo. Lo calculamos por la siguiente fórmula. Número 3, el trabajo es igual a N por R por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplacemos datos. Esto va a ser igual a menos 1 por 1.987 calorías sobre Kelvin mol por 373 grados Kelvin por el logaritmo natural de el volumen 2. El volumen 2 entonces es 22.4 sobre el volumen 1, 61.2. Aquí esto es mol. Por lo tanto, mol se me va con mol, Kelvin con Kelvin, ¿no? Y esto es volumen, esto es litros sobre litro. Se me simplifican de igual manera. Entonces me queda que el trabajo va a ser igual. Menos 1 por 1.987 por 373 por logaritmo natural del volumen 2, 22.4 sobre el volumen 1, 61.2. Me sale 750.95, ¿no? Punto 9. ¿Ya? Ahora verifiquemos. Aquí el volumen está disminuyendo, ¿no? Quiere decir que el volumen final es menor que el volumen inicial. Por lo tanto, es una compresión, ¿ya? Ahora fijémonos, cuando es una compresión, el volumen final es menor que el volumen inicial y me da positivo. Por lo tanto, este dato está correcto. Entonces subimos acá, 750.9. Entonces aquí me sale 750.9. Y el calor es lo mismo, pero con el signo cambiado, ¿no? 750.9. Verifiquemos entonces, número 4, el calor. De la primera ley, la variación de la energía es igual al calor más el trabajo. ¿Ya? Como la energía interna es 0, entonces me sale que el calor es igual a menos el trabajo. Por lo tanto, el calor va a ser igual a menos 750.9. ¿Ya? Entonces ya tengo la etapa número 3, isotérmica, resuelta. Vamos a hacer la etapa número 4. ¿Qué me dice mi etapa 4? Mi etapa 4 me dice... Mi etapa 4 me dice enfriamiento isocórico hasta la temperatura inicial, ¿no? Entonces vamos a poner acá, etapa 4. Etapa 4, ¿no? Es isocórico. ¿Qué quiere decir? Que el volumen es constante, ¿no? Ahora ven ustedes que aquí en etapa número 4 me dan que la presión en D por el volumen en D por la temperatura en D se vuelve a la presión en A por volumen en A por la temperatura en A. Es decir, esto vuelve al inicio. Por lo tanto, al volver al inicio se cumple el ciclo, ¿no? Se cumple el ciclo. Entonces, tenemos con esta etapa la última, ¿no? Etapa número 4. Anoto todos los datos que yo tengo en D. 1.37, 22.4 y 373, ¿no? Anoto todos esos datos que yo tengo acá. Entonces aquí sería la presión en D por el volumen en D
y la temperatura en D. Todo esto me vuelve al estado del inicio, a la presión en A, por volumen en A, por la temperatura en A, ¿no? Reemplacemos datos. La presión en D es 1.37. El volumen era de 22.4 y la temperatura vuelve a mi estado de inicio, ¿no? En mi estado de inicio la temperatura era 273. Mi volumen es el mismo, ¿no? 22.4 y mi presión era de una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. Entonces, volvemos a la etapa inicial. Una atmósfera. ¿Ya? Ahora calculo. Ya que ya tengo todos los datos, no tengo que calcular ninguna presión ni nada acá, ni volumen ni temperatura, calculemos directamente. Número 1, ¿no? Mi energía interna es igual a N por el CB por la variación de temperatura. Esto va a ser igual a 1 mol por 3 medios de R, 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por 273 menos 373. Por lo tanto, mi energía interna me va a salir negativo. ¿Por qué me va a salir negativo? Porque la energía, la entalpía y el calor están en función de la temperatura y de la presión, ¿no? Cosa que si la temperatura o la presión disminuyen, también van a disminuir. Por lo tanto, al disminuir va a ser negativo. Veamos entonces, sería entonces 1 mol por 3 medios por 1.987 por paréntesis 273 menos 373. Me sale negativo, ¿no? 298.05 calorías. Calculemos la entalpía, ¿no? Podemos hacerla por la fórmula. La entalpía es igual a N por el Cp por la variación de temperatura, reemplazando 1 mol por 5 medios por 1.987 calorías sobre Kelvin mol por 273 menos 373. ¿Ya? Ahora de aquí podemos calcularlo por la fórmula esta o directamente hacemos el truco que ya les dije. Esto de acá lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 5. Me sale menos 496.75 calorías, ¿no? Ahora, si ustedes calculan por esto que está aquí, por esta fórmula, le va a salir lo mismo, ¿no? Entonces anotemos menos 200, la última etapa, ¿no? Etapa 4. Vean ustedes que son los mismos datos de aquí, con signos cambiados. Significa que lo hicimos bien. Entonces aquí es menos 496.75 y aquí es menos 298.05. ¿No? Estamos yendo bien. Ahora calculemos el trabajo, ¿no? El trabajo lo calculamos por la fórmula. Número 3, el trabajo es igual a menos N por R por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 1 mol por 1.987 calorías sobre Kelvin mol por 200. No, me equivoqué, van a disculpar. Es un proceso isocórico. Por lo tanto, al ser isocórico, ¿qué pasa con el trabajo? Se me hace 0, ¿no? Por lo tanto, no existe trabajo aquí. Esto de aquí es 0, porque es isocórico. Me equivoqué. Isocórico, aquí está. Isocórico, el trabajo es 0. Por lo tanto, el calor es igual a la energía interna. Entonces, número 4. La energía interna es igual al calor. Por lo tanto, mi calor es igual a menos 298.05 calorías. Entonces nos vamos aquí.
proceso isocórico, el trabajo se me hace 0 y esto es igual a menos 298.05. Ya tenemos los siguientes datos. Recording stopped. ¿Dudas hasta aquí? Recording in progress. Entonces, lo último que vamos a hacer es sumar, ¿no? Esto de aquí, menos 298.05 más 200 me va a salir 0. Aquí también me va a salir 0. Estos dos me tienen que salir igual, pero con el signo cambiado, ¿no? Esto es para saber que lo hice bien. Por ejemplo, el calor es 376 más 496.75 menos 750.9 menos 298.05. Me sale menos 172, menos 176.2. Y ahora calculemos el trabajo. Menos 376 menos 198.7 más 750.9. Me sale 176.2. Me sale lo mismo, pero con el signo cambiado. Entonces, para que ustedes vean que su ejercicio está bien, la energía interna me tiene que salir 0, al igual que la entalpía. Y estos dos me tienen que salir iguales, pero con el signo cambiado, ¿no? Iguales, pero con el signo cambiado. De esta manera hemos terminado el ejercicio. Recording stopped. No hay duda, ¿no? Pueden activar su micrófono. Ya, como no hay duda, entonces nos vemos el día de mañana. Ya, aquí termina la clase. Hasta luego, Oxy.